En Juan capítulo 3, versículo 36, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es como dice la Biblia. El que cree tiene vida eterna, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Entonces ese es el asunto. El que rechaza a Dios es rechazado por Dios, y la ira de Dios se baja sobre él. Es más o menos lo mismo que dice Romanos 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que tienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela contra todos los que no tienen fe, en pocas palabras. Pero otra vez, la fe no es ciega. La fe no es ciega. Cuando usted siente que tiene que tener una fe ciega, siente que tiene que creer sin evidencia, sin pruebas, sin una demostración divina, entonces a usted le falta conocer a Dios. Porque Dios nunca ha hecho eso, nunca ha pedido de nada así de alguien. Hoy vamos a ver de ejemplo a Habacuc. Habacuc. Yo le prometí que íbamos a hablar de Habacuc hace algunas semanas, así que vamos a poner de ejemplo a Habacuc. En Habacuc, pues vamos a ver todo el libro de Habacuc, así que póngase listo. Todo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Habacuc. Habacuc habla sobre un juicio que va a venir o que quiere que venga sobre Judá. Y Habacuc empieza así. Este es un profeta. En el versículo 1, capítulo 1 de Habacuc, la Biblia dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y luego ya empieza a platicarla. Y Habacuc habla y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc se está quejando. Le dice Habacuc a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo voy a gritar voces a causa de la violencia y tú no me vas a salvar? Tú no vas a dar rescate. Yo creo que todos hemos pasado por cierta depresión espiritual en nuestra vida. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestra vida, donde sentimos que Dios no está presente o no está respondiendo, donde sentimos que Dios nos está ignorando. Incluso en ocasiones nos sentimos solos, sentimos la ausencia de Dios y lloramos en medio de esa ausencia. Y es lo que está pasando a Habacuc, un profeta llorando con Dios, porque Dios no hace justicia. Pues es también el dilema del mundo. El mundo también dice lo mismo, ¿no? El mundo dice: ¿por qué, si nosotros tenemos un Dios bueno y justo, es que Él no hace nada ante la injusticia? Y esta es una buena pregunta para hacerse, usted que le gusta pensar. Si Dios es bueno, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo en contra de las cosas malas que están pasando? Si es bueno, es que quiere hacerlo. Y si es todopoderoso, es que puede hacerlo. Y entonces, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no acaba con tanto villano, con tanta gente malosa? ¿Por qué no acababa con los tornados, con la enfermedad, el virus, con los temblores, con los incendios?
Y entonces la gente en su pensamiento concluye, o no es bueno o no es todopoderoso. Porque si es bueno y es todopoderoso, haría algo porque es bueno y lo puede hacer. Entonces a lo mejor es bueno, pero pues no puede. O a lo mejor puede, pero no es bueno. Le estoy dando para que medite un poquito, ¿no? Y haga preguntas muy importantes que hacer para que crezca su fe. Para eso son las preguntas. A algunas personas les gusta ignorar preguntas porque sienten que van a debilitar la fe, cuando en realidad todas esas preguntas ayudan a que aumente la fe porque Dios da respuesta. Bueno, pues es lo mismo, ¿no?, que hace el profeta Habacuc. Dice, ¿qué onda, Dios? Si eres bueno, ¿por qué no me estás salvando? ¿Por qué no me ayudas ante estas injusticias que están pasando? Pregunto y no respondes. Te digo que ayudes con la maldad y no ayudas. Te pido, te ruego que quites la injusticia y te quedas callado. ¿Qué Dios eres? Que ves lo que está pasando y no haces nada. Así es como comienza Habacuc, ¿no? Así es como comienza el libro de Habacuc. Y está rogándole a Habacuc a Dios, está orando, está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Más o menos lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó que hiciéramos ahí en Lucas 18, cuando habló sobre el juez injusto y aquella viuda que pedía misericordia. Aquella mujer pedía justicia delante del juez injusto y le rogaba y le rogaba y le rogaba. Y el juez no estaba interesado en hacerle justicia a la mujer, pero después de un tiempo de tanto rogar, el juez le hace justicia. Y si usted lee ahí en Lucas capítulo 18, dice la palabra de Dios en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El versículo 8, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así pregunta Jesucristo en Lucas 18. Cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola tiene un punto, y el punto es de que nosotros necesitamos siempre orar y no desmayar. Siempre orar y no desmayar. Y Habacuc está orando y está a punto de desmayar. Habacuc está a punto de aventar la toalla. Ya le está diciendo Habacuc, Habacuc, Dios le está diciendo, ya basta, ¿qué tipo de Dios eres? Que no me ayudas. Pero después de tanto orar a Habacuc con Dios, Dios le responde. Y aquí viene la onda. ¿Está listo Habacuc para la respuesta de Dios? Y Dios le responde, y en el versículo 5 le dice Dios a Habacuc, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. No, Dios le dice a Habacuc, bueno, ¿estás listo? Ponte listo, porque voy a hacer algo que te va a asombrar. Y aun cuando pase el tiempo y platiquen, la gente va a batallar para creer lo que Dios hizo. Te vas a sorprender, Habacuc. Versículo 6, porque he aquí viene lo que Dios va a hacer. Aquí hago un paréntesis. Habacuc se está quejando en contra de Judá, ¿ok? Judá, el pueblo de Dios. Porque Judá es malo, es injusto, es corrupto, son idólatras, y se supone que era el pueblo de Dios. Entonces Habacuc se está quejando en contra de Judá, porque se han desviado del camino recto. ¿Entendió esa parte? Ahora Dios le responde y dice, voy a hacer algo que te va a asombrar. Versículo 6. He aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible.
De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, muchos cautivos. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué dijiste, Dios? ¿Los caldeos? Dios le está diciendo a Habacuc, voy a usar una nación malvada para castigar a Judá. Voy a usar una nación que de por sí ya es perversa, ya es malosa, para ponerle castigo a Judá. ¿Cómo se siente Habacuc ahora? Ya Habacuc estaba pidiendo justicia. Dios le dice, esta es la manera que voy a hacer justicia. ¿Cuál es el estado emocional de Habacuc ahora? Ya que Dios le dijo, ¿quieres saber? ¿Estás tan interesado en saber cómo es que yo hago justicia? ¿Cómo es que yo voy a hacer justicia contra Judá? Pues los caldeos van a venir y los van a destruir. Van a acabar con ellos. Pues a Habacuc como que no le pareció bien ese plan, En el versículo 12 le dice Habacuc a Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ya lo vio desde otro punto Habacuc. Ya dijo, no, es que Judá es malo, pero los caldeos son peor. Y tú eres muy bueno, que eres tan bueno que no te das cuenta para ver qué tan malo es uno a comparación del otro. Ya los está poniendo Habacuc en pesa. Si pesamos a Judá y pesamos a los caldeos, pues los caldeos son más malosos. Tú eres limpio, tú eres puro. ¿Entiendes? O sea, son malos los caldeos. ¿Por qué los vas a ayudar a ellos? Son más malos que Judá. Es el pensamiento de muchos, aún cristianos, el día de hoy, evangélicos, protestantes, que Dios nomás usa a los buenos. Que Dios no puede usar a los malos para hacer su voluntad. Dios nunca usaría a otras naciones para castigarnos. Dios nunca usaría un virus para llamarnos la atención. Dios nunca usaría terremotos. Dios nunca usaría inocentes. Dios nunca usaría... Nosotros tenemos ciertas ideas de cómo es que Dios hace justicia, y parece ser que la justicia que nosotros tenemos en mente, o cómo se lleva a cabo la justicia, no es la misma idea que Dios tiene en su mente, porque Dios aquí está a punto de usar una nación malvada para castigar a Israel, a Judá. Y es que si usted entiende ya para este momento, si entiende la soberanía de Dios, es que Dios usa a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces ahí que algunas personas todavía no agarran la onda, pero Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Siempre lo ha hecho. Ahí en Génesis capítulo 20, versículo 50, Dios usó a los hermanos de José. Y José dice, ustedes planearon algo malo para mí, pero Dios sacó algo bueno, porque Dios usó a los malvados hijos de José, para que se hiciera su voluntad con José. Es lo que dice Génesis 20:50. Ustedes planearon algo malo, Dios sacó algo bueno, porque Dios usa
a quien quiere. Incluso a una burra ha usado Dios. Incluso a burras ha usado Dios. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23, está predicando Pedro y dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendisteis y lo mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiere decir? Que Dios usó a esos malvados con sus manos de inicuos para hacer su voluntad con Jesucristo. Dios usa a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y es lo que le está diciendo a Dios a Habacuc. Para nosotros a veces suena justicia porque ponemos a dos humanos en la condición pecaminosa que están en una balanza y determinamos con nuestros estándares quién es más justo que quién y quién se merece qué y quién se merece qué. Con nuestros estándares, ¿no? Es por eso que cada vez que nos pasa algo malo le decimos a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? O sea, le estamos diciendo, yo no me lo merezco. Allá el brother David se lo merece, pero yo no me lo merezco. Más o menos lo que le decimos, ¿está descargando esto? ¿Ah? No, ok. Más o menos lo que decimos, cuando sucede algo malo, yo no. Es por eso que usted muchas veces no se queja cuando hay injusticias allá en Siria, en Egipto, en Afganistán, en Pakistán, en la China, en la selva lacandona no se queja. Nomás se queja cuando hay injusticias en su vida, según usted. Cuando pasa algo malo allá en Michigan, allá en otras ciudades, en Colorado, usted dice, ay, qué triste. Cuando se quema Colorado, usted dice, ay, qué triste. Pero no reniega con Dios. No hace el berrinche con Dios. Pero cuando esas tragedias llegan a su vida, es cuando le decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor, me has dejado? ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué me has abandonado? Porque sentimos que nosotros no nos merecemos esas cosas, ¿no? Pero Dios, hermanos, Dios hace justicia verdadera. Y Dios usa a quien quiere. Aún así a Habacuc no le gusta ese rollo. No es como que Habacuc ya agarró la onda. Ya comprendió a Habacuc, ya se quedó callado, ya se resignó. Ah, no, eso es persignó. Ya se resignó. Ya se resignó. No, fíjese, ahora en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1 dice Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Versión hispana, me subiré a mi mula. Más o menos, ¿no? Más o menos lo mismo de hoy. Me subiré a mi mula. Versión hispana. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Sí, yo todavía no estoy conforme con esa respuesta. Voy a rogar, voy a exigir justicia. Y no voy a dormir. Me voy a subir a la torre y desde ahí voy a estar esperando la respuesta y voy a estar meditando qué respondo. Mientras Habacuc dice, yo no me muevo hasta que Dios me responda y me responda como yo quiero, pues Dios responde, pero no como Él quiere. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe la visión. Ahí está lo que Dios le dice a Habacuc. Escribe la visión. Y declárala en tablas. Declárala en tablas. Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo,
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Le está diciendo Dios, ¿quieres justicia? Esta es la justicia que yo tengo planeada. Aparte de que vienen los caldeos a destruir, viene un aviso para todos. Viene un aviso, todos van a saber lo que va a pasar. ¿Cómo van a saber? Porque tú les vas a dejar saber. Tú vas a avisarles. Escribe. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué va a escribir? Para que corra el que leyere. Esa es la justicia. Escribe para que corra el que leyere. O sea, va a haber aviso. Y el que crea en el aviso de que vienen los caldeos, va a salir corriendo. Va a huir. ¿Ustedes han estado en algún lugar donde se prende una alarma de incendios? ¿Y han estado cuando nadie hace caso? Que se está prendiendo, está haciendo ruidajo allá en un supermercado. Y ay, quién sabe. Casi mucha gente asume que fue un error, ¿no? Que fue un error lo que se hace, que está chillando ya el sonido. Mucha gente piensa que fue un error lo que está pasando. O un carro se estacionó aquí afuera con ese sonidazo. Una de dos. Bueno, el caso es de que mientras la gente piensa que la alarma de incendios es un error, no, o está equivocada, no corre, ¿no? No corre, aunque quiera correr. Pero cuando usted cree en la alarma de incendio, ¿usted qué hace? Corre. Una vez a mí me tocó cuando estaba chavito allá en el Soriana, en Chihuahua. Sí se estaba quemando, pero la verdad la gente no corrió hasta que no vio el humo. Hasta que no vio el humo salió corriendo. O lo olió o lo vio. Pero más o menos lo que está haciendo Dios aquí, está poniendo una alarma aquí. El que crea va a correr, el que no crea, no va a correr. Escribe para que sepan, para que crean y corran. Y luego dice el versículo 4, aquí viene la clave. He aquí dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí están las dos respuestas. Cuando vean lo que escribió Habacuc, ahí están nomás dos tipos de personas. Aquel que no cree que su alma, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, dice, qué sangrón, somos Judá, ¿cómo nos van a atacar los caldeos? ¿Cómo va a Dios a hacer eso? No va a creer, pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Primero, en este contexto, el justo es aquel que va a creer y va a correr, en ese contexto. El justo es aquel que lee la palabra que Dios ordenó que se escribiera y cree en ella y hace algo al respecto. Cree lo que se escribió y actúa basado en eso. Ese es el justo. El que actúa basado en eso. Y el justo por su fe vivirá, está en varias partes en la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá, está en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá. Y está diciendo, el que cree lo que Dios dijo, el que cree, va a vivir porque creyó, por la fe que tiene en el aviso que se dio. Pero no es ciego, hay un aviso, se está anunciando algo. Esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Esa es la respuesta. ¿Quieres justicia? Aquí está la justicia. Baja de tu torre. Hay aviso para todos. No hay inocente que va a morir. El que muera es el que no creyó, el que no tuvo fe. Entonces, ¿qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa vivir confiando en Dios. O más bien vivir
creyendo lo que Dios dice. Vivir creyendo lo que Dios dice. Ahora, nosotros somos medio tercos, necios y aguas, porque acuérdense que ahí habló de los tercos, de los orgullosos. Porque el mundo nos dice una cosa y Dios nos dice otra cosa. Y somos medio tercos porque tenemos las dos opciones delante de nosotros. Tenemos lo que Dios nos dice y tenemos lo que el mundo nos dice. Y se contradicen entre sí. Y por lo general el humano tiene la tendencia de creerle al mundo. Le cree al mundo, cree la salvación del mundo, cree la esperanza del mundo. Y aunque el mundo les falle y le falle y le falle, siguen creyendo en el mundo. Y aunque Dios nunca les haya fallado, no creen, no confían en Dios. Nomás en lo que está pasando hoy. Hace 2 años dijeron, con máscara se quita esto. Con que se escondan 2 semanas se quiten esto. Cuarentena, nunca se había cuarentinado, ¿cómo se dice eso? Cuarentinado. Entenado, no, eso es otro. Nunca se había puesto en cuarentena a los sanos. ¿Usted sabía? Es la primera vez en la historia que se pone en cuarentena una persona que está saludable. Pero ahora se exigió hasta a los saludables que se pusieran en cuarentena, no los enfermos. ¿Cómo funciona? A los saludables. Y dijeron, vamos a guardarnos todos por 2 semanas. Nadie salga, prohibido. Hay toque de queda. 2 semanas se convirtieron en un mes se convirtieron en 2 meses. Luego dijeron, ahora máscaras, con la máscara detenemos eso. La gente, ay sí, la máscara nos va a salvar, es la salvación la máscara. Luego dijeron la vacuna, ya llegó, esa inyección nos va a salvar, la vacuna esa es la cura. Sí, no le hace que se inventó la vacuna en 6 meses o en 5 meses, a diferencia de todas las demás vacunas que ha tardado años en inventarse, esta rápido salió. Usted tenga fe y toda la gente, ay, mi vacuna, hasta se peleaban, hasta se robaban las vacunas, páncatela, se la pone y a los 5 meses le dicen, necesita la tercera. Necesita una tercera. Luego le van a decir, necesita una 4ª vacuna, porque no funcionó la tercera tampoco. Pero la gente sigue creyendo en el mundo, sigue confiando en el mundo. Siguen teniendo esperanza en el mundo. ¿Y en Dios? ¿Cuándo? ¿En Dios cuándo? No hay esperanza. No hay esperanza. La gente sigue confiando en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. La gente sigue confiando en sus habilidades, pero no confían en Dios. No confían en Dios. Entonces esas son las 2 opciones que tenemos. Pero el verdadero justo, dice la palabra de Dios, el justo por la fe vive. Quiere decir, le cree a Dios. Cree lo que Dios dice. Cree lo que Dios. Y creer significa que vive basado en lo que cree. No nomás una idea, sino un estilo de vida basado en lo que cree, basado en lo que dijo Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Y día tras día, pues a diario, la verdad, lo que dice Dios y lo que dice el mundo se contradicen, son cosas diferentes. Y en cualquier cosa, podemos irnos a cualquier fase, a cualquier etapa de su vida o a cualquier responsabilidad que tenga en su vida. En cualquier cosa. Como en sus relaciones personales, el mundo le dice ojo por ojo, diente por diente, cóbratelas, véngate, hazte, desquítate. Y Dios le dice, pon la otra. ¿Y a quién le hacemos caso casi siempre? Al mundo. Al mundo nos cobramos, nos vengamos, guardamos rencor, nos enojamos, nos encaprichamos. Y el perdón que Dios nos pide que demos, la reconciliación, no sucede porque le hacemos caso al mundo, no a Dios. Eso es lo que hacemos. La palabra de Dios entonces nos repite una y otra vez, el hombre justo vive confiando en lo que dice Dios. O sea, con fe. El hombre que es hijo de Dios, el humano que es hijo de Dios vive con fe, con fe. Y luego viene la pregunta, pues, ¿cómo crezco mi fe? ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumento mi fe? Lo primero que yo le digo es fácil. No es fe ciega. Dios nunca le ha pedido que tenga una fe ciega.
¿Sabe qué es lo que Dios le dice? Mira mi récord. ¿Cuándo te he fallado? Eso no es fe ciega. Mira mi récord. ¿Cuándo te he fallado? Mira mi historial. ¿Cómo va a ver su historial? Pues Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír. Así es como dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es la fe entonces? ¿Cómo aumento mi fe? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, grabándome, memorizándome la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Decimos nosotros, oh, el justo por fe vive. Oh, ¿cómo aumento mi fe? La Biblia dice, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted escucha, usted ve lo que Dios le está diciendo que ha pasado, que va a pasar. Dios le dice en la palabra de Dios de dónde viene y para dónde va. Y usted o confía o lo niega, ¿no? Por ejemplo, usted le puede decir una palabra a una persona que no cree en Dios, le puede decir, mira, la palabra de Dios dice que si tú aceptas a Jesucristo, heredas vida eterna, pero si lo rechazas y te rehusas a creer, tienes condenación eterna. Esa persona solamente tiene dos opciones, o cree o rechaza. Pero ¿de dónde agarramos nosotros eso que dice Dios? De la palabra de Dios. La palabra de Dios le da un chorro de evidencia. Vamos a ver la semana que viene, ahí en Juan capítulo 4, Dios nos demuestra, parte de su historial, nos da arqueología, evidencia arqueológica para creer en su palabra. Dicen dónde fue, cuándo fue, qué lugar, quién estaba el rey, qué esto. Y nos da evidencia de historia, histórica, para creer en su palabra. O si usted puede decir, verdaderamente existió David, verdaderamente existió Abraham, verdaderamente existe ese monte, estuvo Jericó, y puede comprobar todo lo que la palabra de Dios dice, o la mayoría de los lugares que cita la palabra de Dios, usted los puede encontrar. A diferencia de otras religiones que dicen, se inventan algún nombre de alguna ciudad, y dicen, oh, aquí, acá, y dicen, ok, ¿dónde está esa ciudad? No la hallan. No la encuentran. Por mencionarle una, esa secta de los mormones, en su libro de Mormones menciona un chorro de ciudades y ni una se ha hallado. Ni una sola. No hay evidencia arqueológica. Usted puede ver su ADN y demuestra, usted se da cuenta, la palabra de Dios es verdad, que todos venimos de un solo hombre. Esa secta le va a decir que los nativos americanos son descendencia directa de los judíos. Usted checa su ADN y son más cercanos a los mongoles, a la nación mongole, a los mongoles que a los judíos. No hay evidencia, pero la palabra de Dios siempre le da evidencia. Y luego todavía la gente dice, cree sin ver. Así es como dicen, ¿verdad? Cree sin ver. Como si Dios no nos conociera. Si viendo la gente no cree. Si teniendo las evidencias. Pero dice la palabra de Dios, dice uno, ¿cómo aumento mi fe? Con la palabra de Dios. Y sabe que las escrituras no se equivocan. En eso se puede confiar. En lo que dice la palabra de Dios. En eso se puede creer. ¿Por qué creo que Jesucristo viene? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué creo que mi vida después de aquí solamente se va a poner mejor? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué creo que al final de todo siempre hay justicia? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué vivo con esperanza? Porque me la da la esperanza la palabra de Dios. Usted la saca de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, después de que se queja Habacuc de toda la maldad que ve y toda la injusticia que ve, dice esto en el versículo 20 de Habacuc, capítulo 2, versículo 20.
mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es lo que dijo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Que todos se callen. No me importa lo que el mundo tiene que decir, no me importa la salvación que da el mundo. Cállate, dice Habacuc, cállate. Voy a confiar en lo que dice Dios. Voy a confiar en lo que dice Dios. Voy a vivir confiando lo que Dios dice. Eso es lo que quiere decir, Jehová está en su templo, santo templo, calle delante de él toda la tierra. No voy a escuchar a nadie, no voy a oír a nadie, solamente voy a escuchar a Dios. Eso es lo que a Habacuc le está pasando, ¿se fija? Eso es el cambio que está teniendo Habacuc. Después de esto ora Habacuc, y en Habacuc capítulo 3, versículo 2, ya vamos en el capítulo 3, dice Habacuc, oh Jehová, 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Ahora, aunque cuando Habacuc entendió el plan de Dios para con Judá, al usar a los caldeos para destruirlos, para castigarlos, Habacuc no se quedó tranquilo. A Habacuc le entró cierto temor, dice aquí. Y luego dice, viene la preocupación lógica a ese temor. Y le dice a Habacuc a Dios, aviva tu palabra, o sea que tu mensaje se desparrame por todos lados. Que la gente escuche lo que está sucediendo, que se den cuenta lo que tú has dicho. Haz conocer tu palabra en medio de estos tiempos difíciles. Haz que sea visible, que la gente no ignores lo que tú tienes que decir, que la gente sepa que lo que está pasando es por lo que tú dijiste. Y ahí es donde mucho cristiano el día de hoy no le interesa mucho, tristemente, porque están más interesados en otras cosas que en anunciarle al mundo la salvación que Jesucristo trae y la ira de Dios que viene para aquellos que no aceptan esa salvación. Mucha gente simplemente no está muy interesada en compartir el regalo que Dios le ha dado, ¿no? Después en el versículo 16, capítulo 3 de Habacuc, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Imagínense, Habacuc tenía seres amados en esa ciudad, en ese país. Y dice Habacuc, se me revolvió el estómago al darme cuenta que eran necios y no querían escuchar. Y venía juicio sobre sus vidas. Tristeza, dolor. No por él, por los seres amados que no estaban haciendo caso. Por los amigos de infancia que no agarraban la onda. Por los familiares que no querían entender, que simplemente estaban perdidos en su vida de buena onda. Dice Habacuc, me dio tristeza, me dio miedo, me dio dolor, pero aún así dijo, estaré quieto en el día de la angustia. Reconozco que esa es justicia. Estaré quieto cuando suban los caldeos con sus caballos, con sus tropas, e invadan a Judá. ¿Cómo está usted cuando ve que Dios se está moviendo en esta tierra? Habacuc simplemente está esperando ya. Ya no renegó, se fijó cómo cambió la actitud de Habacuc. Ya no renegó, ya no es el mismo que estaba, ¿cuándo vas a hacer justicia? Ya entendió que había un plan divino. Entendió que no le gustó el plan, pero era el plan de Dios y es el plan perfecto. Aprendió Habacuc que todos tienen oportunidad de escuchar a Dios. Y todos tienen oportunidad de correr hacia la salvación. Todos.
Y el que no corre y recibe juicio es porque quiso, es porque no creyó. Y todavía la fe de Habacuc crece tremendamente en el versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque las cosas se van a poner oscuras, negras, pesadas, difíciles, yo voy a seguir confiando. Lo que está diciendo Habacuc, más o menos aplicándolo al día de hoy, sería algo así como que Habacuc capítulo 3, versículo 17, 20, 22. Aunque el coronavirus crezca más, yo confiaré en Jehová. Aunque la gasolina suba de precio, confío en Jehová. Aunque exijan la cuarta vacuna, yo confío en Jehová. Aunque me falte dinero, aunque me falte salud, aunque me falte éxito, aunque me falte lo material, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Eso es lo que está diciendo Habacuc. ¿Se fijó el cambio? El crecimiento de fe al escuchar la palabra de Dios. Hubo un cambio tremendo. Versículo 19, Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe que esa es la gente que Dios quiere? Esa es la gente que Dios busca. La gente que vive por fe, la gente que vive confiando en Dios. La gente que comienza su año con sus esperanzas puestas en Dios, no en el calendario. La gente que comienza el año creyendo en lo que Dios dice, no lo que dicen los políticos y los demás profesionales. Esa es la gente que Dios busca. Por eso ahora cuando volvemos a Juan capítulo 3, versículo 36, acabando el capítulo 3 de Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay aviso. Dios es justo. Dios es justo. Para Habacuc en un principio, él decía, yo soy bueno porque a mí me está pasando esto. Porque yo tengo que ver esto. Porque yo tengo que cargar con esta carga. Porque yo tengo que estar sufriendo cuando se acaben las uvas. Y cuando se acaben las ovejas. Y cuando se acabe la leche. Pero entendió que el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Hay aviso. Antes de todo siempre Dios da aviso. Dios nunca castiga inocentes. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, es con el propósito de que los humanos lleguen a la salvación. Ese es el propósito, ¿sabía? Ese es el propósito por el cual se escribió Juan, para que creyendo en Él, en Jesucristo, tengas vida eterna. Para terminar, le voy a dar un adelanto a unos versículos de Juan, para que vea la justicia de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 22, dice Jesucristo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Dios es justo. Dios da aviso. La palabra de Dios está escrita. Los hijos de Dios la anunciamos. Dios es justo. Hay esperanza para todo aquel que por fe vive.
por fe vive. Vamos a orar.